Bien, muchachos, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra plática. A ver, corrobórenme si escucha el audio. Sí, doctor. Ya, como que tuve un pequeño momento donde el internet se volvió inestable, pero ya, creo que ya regresó. Bueno, entonces, les digo que platicábamos de las características de los trastornos monogénicos y hablábamos de la herencia autosómica recesiva, que este grupo de trastornos engloba a las famosas enfermedades enzimáticas, ¿verdad? Y que muchos de estos trastornos debutan a edades tempranas, ¿verdad? Pueden ser diagnosticados incluso desde el nacimiento, posterior al nacimiento, en la etapa de bebés. Ya existen, gracias a Dios, estudios, ¿verdad? Que antes no había, hace 20 o 30 años no existían, que son los famosos tamices neonatales, pero los tamices más completos. Antes la posibilidad de diagnosticar este grupo de enfermedades era muy recortado porque los tamices no tenían muchos reactivos para ver actividad enzimática, entonces muy pocas enfermedades podíamos diagnosticar, ¿verdad? Muchas se nos escapaban. Ya ahorita hay tamices más complejos con muchísimos reactivos para ver la actividad enzimática y poder descartar algún error innato del metabolismo, ¿verdad? Eh, como les decía, este grupo de enfermedades pues se encargan o engloban más bien trastornos de enzimas, ¿verdad? Es importante señalar que la manifestación de esta enfermedad, pues predominantemente en el caso de los autosómicos recesivos, pues se da en el estado de homocigoto, ¿verdad? Porque en el estado de heterocigoto, pues tenemos un cierto margen de seguridad en donde se producen enzimas que están normales con enzimas que están defectuosas. Entonces, hasta cierto punto el cuerpo puede compensar esa deficiencia, ¿verdad? Pero cuando se acaba este margen de seguridad o no se da de plano este margen de seguridad, es cuando está el estado de homocigoto por la mutación que se presenta, ¿verdad? En ambos alelos. Y lo que les decía ahorita, este grupo de enfermedades engloba los errores innatos del metabolismo. Aquí están la lista de los trastornos autosómicos recesivos, que son muchísimos, muchísimos. Yo creo que es la parte, me atrevería a decir que de este capítulo, la más pesada, porque sí engloba muchísimos síndromes y muchos de ellos son muy poco frecuentes, pero sí es importante que los tengamos en mente, ¿verdad? Algunos de ellos tienen características clínicas o patológicas muy típicas que los distinguen de otras cosas y que eso pues les ayuda a que no se les olvide tan fácil, ¿verdad? Obviamente revisarlos todos pues sería imposible, pero sí vamos a ver, digamos que entre los raros, los menos raros, para que sí los tengan en mente dentro de los errores innatos del metabolismo. Y por último, los patrones de transmisión de los trastornos monogénicos ligados al cromosoma X. ¿Verdad? Casi la mayoría son de tipo recesivo, ¿verdad? De hecho, existen varios genes, ¿verdad? En la famosa porción masculina del cromosoma Y, ¿verdad? Muchos de estos genes guardan relación con el proceso de espermatogénesis. Entonces, los hombres que tienen mutaciones que afectan a los genes, ¿verdad? Relacionados con Y, suelen ser infértiles porque están relacionados con mutaciones que también le pegan a la espermatogénesis. Por eso prácticamente el patrón de herencia ligada al Y no está descrito, ¿verdad? El cromosoma Y en la mayor parte no es homólogo al cromosoma X. Esto es muy importante y debemos de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, las mutaciones que se presentan en el cromosoma X prácticamente no tienen alelos correspondientes con Y. Por eso, dentro de la fisiopatología de los trastornos ligados al cromosoma X, se dice que los hombres, ¿verdad?, muestran un fenómeno que se le llama o se les dice que son hemicigotos, ¿verdad? Porque pues la mutación la encuentran en X, pero no tiene, ¿verdad?, una mutación homóloga en Y, ¿verdad? Y no debemos de olvidar que este grupo de trastornos ligados al cromosoma X, ¿verdad?, son expresados por los hombres. Aquí está el grupo de trastornos recesivos ligados al cromosoma X. Tenemos enfermedades del sistema musculoesquelético como la distrofia de Duchenne,
En la sangre tenemos, por ejemplo, las famosas hemofilias, ¿verdad? En el sistema inmunitario tenemos algunos síndromes por ahí, la diabetes insípida, el síndrome de cromosoma X frágil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, grupo de trastornos ligados al cromosoma X. Ahora, un poquito de la bioquímica y las bases moleculares de los trastornos mendelianos. Pues bueno, los trastornos que involucran, ¿sí?, las mutaciones de un solo gen, las podemos encontrar o dividir, digamos que en 4 grandes categorías, ¿verdad? En el caso de las bases moleculares y bioquímicas. Un primer grupo en donde encontramos enzimas con defectos y todo lo que puede traer atrás de esos efectos, sus consecuencias. ¿Sí? Número 2, defectos en receptores de membrana y sistemas de transporte. En estructura, función, ¿sí?, y cantidad de proteínas no enzimáticas. Y un cuarto grupo muy interesante de mutaciones que resultan en una reacción atípica al consumo de ciertos medicamentos o drogas. ¿Sí? De estos grupos, el cuarto grupo es muy interesante porque en realidad la persona tiene la mutación y está sana, pero si en toda la vida no consume esa droga o ese medicamento con el cual puede estar ligado, jamás se va a dar cuenta que tiene esa mutación. ¿Sí? Entonces, estas mutaciones que resultan por una respuesta atípica a ciertos medicamentos o drogas es un grupo muy interesante. Ahora lo vamos a platicar más a fondo, ¿verdad? En el primer grupo, entonces, tenemos mutaciones que resultan en la síntesis de una enzima con una actividad reducida o disminución en la cantidad de la producción de dicha enzima. Tanto una como otra, la consecuencia que nos va a traer, si tenemos una cantidad reducida en la enzima o que su actividad esté disminuida, pues vamos a tener un bloqueo metabólico. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Ahí les pone en su texto el ejemplo de lo que es la galactosemia, ¿verdad? En el caso de esta enfermedad, pues encontramos una deficiencia de galactosa 1-fosfaturiditransferasa que conlleva a un bloqueo metabólico con un acúmulo de galactosa y obviamente este acúmulo de depósito en el citoplasma de las células pues conlleva a un daño tisular. Entonces, en el primer grupo, ¿sí?, en esta parte de las bases bioquímicas y moleculares, pues son mutaciones, ¿sí?, que se deben a síntesis de enzimas con una actividad reducida o una baja producción de enzimas normales y con esto se conlleva a un bloqueo metabólico. Luego tenemos el segundo grupo, ¿verdad? En el segundo grupo, pues encontramos fallas en la inactivación, ¿verdad?, de sustratos que pueden conllevar a daño tisular. El ejemplo que les pone por ahí su texto es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Cuando se hereda esta deficiencia enzimática, ¿verdad? No se da la posibilidad de inactivar una enzima que está presente en los neutrófilos, que se llama elastasa. Esta enzima tiene un efecto inhibidor sobre la elastasa de los neutrófilos, ¿verdad? Las principales manifestaciones de la deficiencia de alfa-1 antitripsina se da a nivel pulmonar, ¿sí? Porque aquí el efecto de elastasa por los neutrófilos no puede ser bloqueado porque no está la enzima. Entonces, al no haber este bloqueo, la elastasa se produce y empieza a haber un daño en el parénquima pulmonar con destrucción de las paredes, ¿sí? Y acuérdense que cualquier enfermedad que nos genere destrucción de las paredes pulmonares irremediablemente nos va a llevar a un enfisema pulmonar. Luego tenemos el tercer grupo, ¿sí? Trastornos genéticos relacionados con alteraciones de proteínas no enzimáticas, ¿verdad? Aquí incluimos, por ejemplo, los trastornos de las hemoglobinopatías, como la enfermedad de células falciformes, ¿verdad? En donde aquí encontramos defectos en la estructura de la molécula de globina, ¿verdad? Obviamente, estos trastornos en proteínas estructurales, ¿verdad?, o sea, proteínas no enzimáticas, conllevan también a consecuencias en el cuerpo. Pues una consecuencia muy importante de este grupo de hemoglobinopatías, pues es la presencia de una anemia, de hemólisis, etcétera, etcétera.
Y el cuarto grupo, que les digo que es un grupo muy interesante, bueno, es el grupo de las deficiencias enzimáticas, ¿verdad? Que pueden estar asintomáticas en una persona, pero que posteriormente, por el contacto con alguna droga o con algún medicamento, sí, desenmascaran su ausencia o su deficiencia por cierto contacto con cierto grupo de drogas. Obviamente este grupo de trastornos pues es reducido, no crean que existen muchas enfermedades que engloban en este grupo, pero lo interesante es que la deficiencia enzimática la puedes tener, ¿verdad? Pero si no tienes contacto con ese medicamento, jamás te vas a dar cuenta que tienes esa deficiencia enzimática. Esta deficiencia enzimática que les pone como ejemplo el texto, que es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es común en las regiones del Mediterráneo, ¿verdad? Eh, y sí, muchas personas pueden pasar desapercibidas teniendo esta carencia enzimática. Algo o una enfermedad que existe mucho en la región del Mediterráneo, pues es el paludismo, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene la deficiencia enzimática y toma medicamentos para tratamiento contra el paludismo, como la primaquina, ¿sí? Este es el medicamento que desenmascara la deficiencia enzimática y desarrollan una anemia hemolítica, ¿sí? Entonces, el cuarto grupo, pues les digo, engloba este grupo de enfermedades en donde está la deficiencia enzimática, pero no hay un detonante, ¿sí? No hay un detonante que nos haga ver que está carente esta enzima. Y si no tenemos contacto con ese medicamento o con esa sustancia, pues jamás nos vamos a dar cuenta que tenemos esa deficiencia enzimática. Y yo creo que de este grupo, pues la más importante sería la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que el medicamento que desenmascararía esta deficiencia sería la primaquina, que es un medicamento utilizado para el tratamiento de la malaria. Así, a grosso modo, las bases bioquímicas de los trastornos monogénicos, ¿sí? Vean cómo engloban defectos en proteínas estructurales, defectos en enzimas, esto que les decía en respuesta en reacción a drogas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a revisar ya cada una de las enfermedades con sus características más importantes, haciendo énfasis sobre todo a los hallazgos patológicos, que es lo que me importa que aprendan, ¿verdad? La parte de genética, pues va a ser breve lo que vamos a revisar. La mayor parte nos enfocamos en los hallazgos de patología. Entonces, vamos a platicar primero del grupo de enfermedades asociadas con defectos en proteínas estructurales. Y vamos a platicar del síndrome de Marfan, ¿verdad? Ahora sí que empezamos ahora sí con la carrera de las enfermedades. Vamos a ir revisando de una por una. Pues, el síndrome de Marfan, pues es una enfermedad del tejido conectivo, ¿verdad? Característicamente, el síndrome de Marfan muestra alteraciones a nivel del esqueleto, en los ojos y en el aparato cardiovascular, con una prevalencia de 1 en 5,000 personas, ¿verdad? Este síndrome resulta de defectos hereditarios, ¿verdad? Mutaciones en una glucoproteína extracelular llamada fibrilina 1. Yo creo que se han de acordar perfectamente qué es la fibrilina. La revisamos en histología en el semestre pasado. La fibrilina es una molécula que se asocia a la elastina para formar las fibras elásticas. ¿Se acuerdan que incluso les puse por ahí una diapositiva? Y yo creo que algunos sí lo han de tener en mente, cómo la elastina es una sustancia amorfa que necesita ser empaquetada por la fibrilina para formar la fibra elástica. De hecho, hasta les puse una imagen en donde la elastina se ve como un material de color verde, en un dibujito obviamente, y la fibrilina, las fibrillas de fibrilina, microfibrillas, se encontraban en los alrededores y eran las que se encargaban de compactar la elastina, ¿sí? Entonces, el síndrome de Marfan tiene mutaciones precisamente en esta glucoproteína llamada fibrilina y específicamente la fibrilina tipo 1. Pues las microfibrillas están ampliamente distribuidas en todo el cuerpo, las podemos encontrar sobre todo en los grandes vasos que tienen paredes muy elásticas, como la aorta, en ligamentos, en las células ciliares del cristalino, ¿verdad? Y les digo, la fibrilina la podemos encontrar en dos formas, la tipo 1, que es la que se encuentra mutada en este síndrome, y la tipo 2, ¿verdad? Aquí están los dos genes que las codifican, FB1 y FBN. Las mutaciones, en el caso del gen de la fibrilina 2,
¿verdad? Son menos frecuentes que el síndrome de Marfan y se asocian a una enfermedad llamada, ¿sí? Aracnodactilia contractural congénita, ¿sí? Un trastorno autosómico dominante que cursa más bien clínicamente con alteraciones del sistema esquelético, ¿sí? Entonces, mutaciones del gen de la fibrilina 2 nos lleva a la aracnodactilia contractural congénita. En el caso de las mutaciones del gen de la fibrilina 1, nos va a llevar al síndrome de Marfan. Dentro de los aspectos importantes del síndrome de Marfan, ¿sí? Que ya dentro de las cosas más recientes que se han descubierto, se ha visto, ¿verdad? Una asociación en la pérdida de estas microfibrillas de fibrilina, ¿sí? Conllevan a una excesiva activación del factor de crecimiento transformante beta, ¿verdad? Se sabe, ¿verdad?, que este factor normalmente queda secuestrado, ¿verdad? Queda secuestrado por las microfibrillas de fibrilina, pero si tenemos la mutación y no hay microfibrillas de fibrilina, pues obviamente el factor va a estar libre en el espacio extracelular. Cuando está libre en el espacio extracelular en grandes cantidades, puede tener efectos de metaloproteasa, efecto enzimático destructivo y también efectos dañinos sobre las paredes de los vasos sanguíneos, sobre todo sobre los elementos elásticos de las paredes vasculares. Pues, ¿cuáles son los aspectos clínicos que ustedes deben de tener en cuenta en una persona que tiene síndrome de Marfan? Pues definitivamente las anormalidades del sistema musculoesquelético. Los pacientes normalmente son altos, ¿sí? Son muy altos, con extremidades largas, ¿sí? Los dedos de las manos y de los pies son así afiladitos, ¿verdad? La cabeza muestra un patrón característico de dolicocefalia. El tórax característico, yo creo que ya lo vieron en introducción a la clínica, con una deformidad que parece como tórax en paloma, el tórax en paloma, que se le llama pectum excavatum. Cambios oculares y cambios cardiovasculares, los cuales vamos a revisar en la siguiente conexión. Entonces tenemos menos de un minuto, se conectan con el mismo link, por favor. Bien, continuamos, muchachos. Entonces platicábamos las características clínicas y qué cosas son importantes que ustedes deben de conocer como médicos generales en este grupo de trastornos genéticos, ¿verdad? Revisamos la familia de los trastornos que tienen, trastornos que pertenecen más bien a la herencia mendeliana, ¿verdad? Y platicamos del síndrome de Marfan, ¿verdad? Mutaciones en proteínas estructurales, ¿verdad? Aquí la mutación característica se da en el gen de la fibrilina 1 y platicamos de las características clínicas. ¿Cuáles son los cambios oculares que encontramos en estas personas? O se describe una subluxación bilateral, casi siempre hacia arriba y hacia afuera del cristalino. Este fenómeno se le llama ectopia lentis, ¿verdad? Y algo que ustedes deben de prestarle mucha atención en las personas que tienen síndrome de Marfan son los trastornos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque son los que ponen en mayor riesgo la vida de la persona y son a los que más cuidado y seguimiento deben tenerle a lo largo de su vida. Las principales alteraciones del sistema cardiovascular que tienen las personas con síndrome de Marfan, ¿sí? Es el prolapso de válvula mitral y, como lo menciona por ahí su libro de mayor importancia, la dilatación de la aorta ascendente debido a necrosis de la capa media, necrosis quística de la capa media. Una alteración que conlleva a una evolución más rápida a esta dilatación, a estos aneurismas aórticos, es la presencia de hipertensión arterial. Y les digo esto porque la hipertensión arterial es un trastorno muy frecuente en nuestro medio. Ustedes prácticamente en el ejercicio de la medicina general, pues ahora sí que es lo de batalla de a diario, pacientes hipertensos y diabéticos, y más aquí en nuestro país. Entonces, algo que tenemos que tener mucho cuidado con las personas que tienen síndrome de Marfan es el control de la presión arterial. Evitar que sean hipertensos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma hipertensión vuelve más inestable la pared de la aorta
Y si tenía aneurismas, los aneurismas los vuelve más prominentes. Y obviamente las dilataciones de la aorta las va haciendo más pronunciadas. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿ya? La mayor parte de las muertes que presentan las personas con síndrome de Marfan se debe principalmente a la ruptura aórtica, ¿sí? Una ruptura de una disección aórtica, ¿sí? Y ya seguida, en frecuencia, pues falla cardíaca por el prolapso de válvula mitral, ¿verdad? Ok, pasamos al siguiente síndrome. Bueno, más bien la familia de los síndromes, porque hace muchísimos años se le decía solamente síndrome de Ehlers-Danlos, hace unos 30 años, 40 años. Ya ahorita sabemos que son síndromes, porque son varios, ¿eh? Entonces, engloba a un grupo clínico y genéticamente heterogéneo de enfermedades en donde tenemos defectos en la estructura y en la síntesis del colágeno fibrilar. ¿Sí? Los síndromes de Ehlers-Danlos engloban los 3 patrones de herencia mendelianos y principalmente afecta a piel, ligamentos y articulaciones. Viene un cuadrito por ahí de su texto, Robbins, en donde les engloba los tipos de síndromes de Ehlers-Danlos, ¿verdad? Anteriormente se les daban números romanos, y ahorita se manejan con nombres de acuerdo a lo que predomina patológicamente o clínicamente en cada caso. Vemos la presentación clásica, el patrón de hipermovilidad y el patrón vascular que tienen una herencia autosómica dominante, el patrón cifoescoliosis, que hasta cierto punto muy frecuente por el defecto enzimático muy bien reconocido, con herencia autosómica recesiva, ¿verdad? Entonces vean cómo en esta familia de los síndromes de Ehlers-Danlos encontramos a muchos involucrados, ¿verdad? Pues entonces, debido a que el colágeno anormal carece de una adecuada fuerza de tensión, la piel se estira mucho, ¿sí? Y las articulaciones pueden mostrar una hipermovilidad, ¿verdad? Prácticamente estas personas pueden, aunque se vea muy aparatoso, ¿verdad? Desarticularse, ¿verdad? Luxarse las articulaciones de manera voluntaria, ¿verdad? Los codos, ¿verdad? Para poder hacer movimientos, pues obviamente que no se pueden hacer de manera normal, ¿verdad? Este grupo de personas, su piel es extraordinariamente, se estira mucho, ¿verdad? Muy hiperextendible, y también, a la vez de que es muy hiperextensible, es muy frágil y vulnerable a los traumas, ¿verdad? Cualquier cortadita que produzca solución de continuidad, ¿sí? Requiere de una cicatrización muy prolongada. Incluso estos pacientes tienen muchos problemas para entrar a quirófano, porque cualquier reparación quirúrgica, por más sencilla que sea, tarda mucho en recuperarse debido a que no tenemos una fuerza de tensión normal, porque no la tenemos al no haber este colágeno bien desarrollado. Uno de los mejor conocidos de las variantes de síndromes de Ehlers-Danlos es la variante de cifoescoliosis, ¿verdad? Con un patrón de herencia autosómica recesiva, ¿verdad? Pues obviamente lo más llamativo en la clínica pues es la presencia de una marcada cifoescoliosis. Aquí está muy bien descrita la presencia de una mutación de una enzima, que es la enzima lisil hidroxilasa, ¿sí? Una enzima necesaria para hidroxilación de residuos de lisina en el proceso de formación y síntesis del colágeno fibrilar. Entonces, tenemos aquí variante cifoescoliosis. También tenemos una variante vascular. La variante vascular pues afecta al colágeno tipo 3, ¿verdad? El problema de la variante vascular afecta pues obviamente a los vasos sanguíneos de gran tamaño y tiene una predisposición para afectar órganos del tracto genital femenino, específicamente en la mujer del útero, y los vuelve vulnerables incluso a ruptura. Entonces esto es peligroso, ¿verdad? Ruptura de órganos como la ruptura uterina. Entonces, una paciente que tiene de síndrome de Ehlers-Danlos, pues ahora sí que la variante que menos, ahora sí que se le recomienda que pudiera tener, pues es esta, tipo vascular. Porque definitivamente esta paciente, cuando se embarace, cuando vaya a tener a su bebé,
pues obviamente el riesgo de tener una ruptura uterina es muy alto, corre mucho peligro, ¿verdad? Entonces, patrón vascular, que es anormalidades en el colágeno tipo 3, y el patrón clásico de síndromes de Ehlers-Danlos, ¿verdad? Y esto viene un concepto muy interesante porque pues, todavía en la actualidad se sigue estudiando, ¿verdad? Existen porcentajes de personas que tienen ya las pruebas genéticas y tienen ahora sí que documentada la mutación, ¿verdad? Y documentada las anomalías en el colágeno, se clasifica como síndromes de Ehlers-Danlos, pero en algunos de los casos no encontramos mutaciones propiamente en el colágeno. Entonces, estudios recientes, ¿sí? Estudios recientes nos dan a conocer que existen mutaciones también en las proteínas y en enzimas que están en los alrededores del colágeno, ¿sí? Moléculas incluso que tienen que ver con la parte final de la maduración del colágeno. Peor aún, ¿verdad? Entonces, eh, y este descubrimiento se hizo precisamente en las personas que tienen síndromes de Ehlers-Danlos de la variante clásica. Se daban cuenta que había hasta un 40 o un 50% de los pacientes que el colágeno estaba normal y decían, ¿por qué tienen las manifestaciones clínicas de un Ehlers-Danlos si el colágeno está normal? Y empezaron a escarbarle y escarbarle y escarbarle y se dieron cuenta que había mutaciones en enzimas que estaban en los alrededores del proceso de maduración del colágeno, como la tenasina, y ya empezaron a clasificar también, ¿sí? Variantes de síndromes de Ehlers-Danlos en donde las mutaciones no son exclusivamente del puro colágeno, sino en moléculas que están en sus alrededores que tienen que ver también con el proceso de maduración del colágeno. ¿Ya? Entonces, vean ustedes cómo esta familia de estos síndromes, pues es una familia muy heterogénea, tiene muchas, muchas características. ¿Ok? Vamos a platicar a continuación de los trastornos relacionados con proteínas que funcionan como receptor o las enfermedades de los receptores. Y aquí vamos a platicar de una muy interesante por el aspecto clínico que implica, ¿sí? Y que ustedes sí deben de tenerla muy, muy en cuenta. Y más en este tiempo. Vamos a platicar de la hipercolesterolemia familiar. Pues definitivamente la hipercolesterolemia familiar es la enfermedad prototipo de las mutaciones de los receptores. Es el prototipo de las mutaciones de los receptores. Y es consecuencia de mutaciones en genes que codifican el receptor de las lipoproteínas de baja densidad o conocidas como LDL. ¿Sí? Estos receptores LDL están involucrados en el proceso de transporte y metabolismo del colesterol. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con este proceso del metabolismo del colesterol, pues definitivamente nos pega mucho en la economía, ¿verdad? Porque colesterolemia familiar, pues es uno de los trastornos mendelianos más frecuentes. ¿Eh? Yo creo que globalmente hablando de los trastornos mendelianos, yo me atrevería a decir que es, si no es que el que va en el top uno, es de los que están muy, 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 muy arriba, porque pues prácticamente en un patrón heterocigoto con un gen mutante, prácticamente la hipercolesterolemia familiar heterocigota la encontramos en una de cada 500 personas. Entonces, su prevalencia sí es muy alta para ser un trastorno genético bien descrito. Entonces, es una enfermedad relativamente frecuente en la población. Pues obviamente en el estado de homocigoto, pues ya se han imaginado todas las consecuencias clínicas que trae de la hipercolesterolemia, pues es al doble, ¿verdad? Eh, Casi siempre estas personas que se encuentran en un estado homocigoto tienen infartos a edades muy jóvenes, incluso antes de los 20 años, ¿verdad? Incluso lo que menciona por ahí Robbins, hay estudios en donde se ha encontrado que de un 3 a 6% de las personas que sobreviven de infartos tienen hipercolesterolemia familiar. Entonces, pues yo creo que el hecho de que nos digan ahorita que el chequeo
el chequeo de laboratorio que nos debemos de hacer todos, no lo hagamos después de los 40 años de edad, pues yo creo que ya no aplica tanto, ¿eh? Ya no estaría de más, incluso teniendo 20 años, 25 años, pues hacernos un chequeo, aunque sea de colesterol, para ver cómo andamos, porque pues definitivamente, si tenemos, y les digo por la experiencia, yo tengo un amigo muy cercano, que de hecho antes de entrar al Seguro Social, por allá hace como unos 14 años, yo creo, como en el 2007, 2008, pues obviamente nos piden un chequeo de exámenes de laboratorio. En aquel tiempo yo creo que yo tendría 25 años, creo, 24, ya ni me acuerdo. Y nos hicimos, o sea, el panel de chequeo de biometría hemática, química sanguínea, colesterol, pruebas de funcionamiento hepático. Y bueno, gracias a Dios, pues yo salí bien en ese momento, pero mi compañero, que era prácticamente unos meses más grande que yo de edad, salió con un colesterol de 280. Pues imagínense una persona con un colesterol de 280, con 24, 25 años de edad, pues está grueso, ¿verdad? Entonces, pues este grupo de pacientes son a los que hay que prestarles atención, porque probablemente puedan ser pacientes que sean del grupo de la hipercolesterolemia familiar y no lo saben. Obviamente la única manera de poderlo diagnosticar, pues, y tener la certeza, pues es con una prueba genética, ¿verdad? Pero si tenemos una persona que desde muy joven maneja colesteroles altos, pues hay que prestarle mucha atención y más incluso poderla ya tener en vista para un tratamiento médico, ¿verdad? Para que desde jóvenes pues manejen una concentración de colesterol que no sea tan alta. Rápidamente aquí viene un cuadrito, ¿verdad? En donde les explica por ahí Robbins de cuál es el metabolismo que sigue el colesterol dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues obviamente no vamos a ahondar mucho de esto, porque pues aparte no es bioquímica, ¿verdad? Eso lo van a ahondar ya en esos apartados, o cuando se revise obesidad, ¿verdad? O incluso en cardio lo van a ver a más a profundidad, pero rápidamente los involucrados, pues está el hepatocito en el hígado, los vasos sanguíneos, el músculo, el tejido adiposo, ¿verdad? Entonces vean cómo la producción de colesterol, incluso aquí ustedes se los marcan con sus distintos componentes, ¿sí? Las moléculas de colesterol tienen triglicéridos, que incluso aquí nos los pinta con color amarillo, y los famosos ésteres de colesterol, ¿verdad? Y la asociación con proteínas muy importantes que son las que sirven de unión para los receptores, como la proteína B100, la poliproteína E, la poliproteína C. Entonces, cuando los hepatocitos producen estas moléculas de colesterol, al entrar a la circulación del tejido adiposo y el tejido muscular, por la acción de las famosas lipoproteílipasas, ¿verdad? Ocurre un fenómeno de lipólisis en estos vasos, en esta microcirculación del músculo y la grasa, y de ser un colesterol de muy baja densidad pasa a ser un colesterol de densidad intermedia, ¿sí? ¿Qué ocurre en este proceso de lipólisis? Pues obviamente se pierden triglicéridos y encontramos más moléculas de esteles de colesterol y pasa a ser de baja densidad a un colesterol de densidad intermedia. Ahora, cuando ya sale del tejido muscular y del tejido adiposo, este colesterol, ¿verdad? Se transforma a un colesterol de baja densidad, el famoso LDL, ¿verdad? Y puede seguir un camino, ya sea como intermedio o ya sea como LDL, uniéndose a los receptores, que son los receptores LDL que están en el mismo hepatocito. O sea, regresa al hepatocito, ¿verdad? Y el hepatocito lo capta, ¿verdad? ¿Dónde encontramos entonces la mutación en la hipercolesterolemia familiar? Pues definitivamente en este nivel, en el receptor del LDL. Es aquí donde está la mutación. Entonces, no vamos a tener esa posibilidad de captar esa molécula de colesterol nuevamente para su llegada al hepatocito. Entonces, vamos a tener circulando en nuestro torrente sanguíneo grandes cantidades de colesterol de baja densidad. Y obviamente, pues esto va a traernos un riesgo, pues ya ustedes saben todo lo que implica el riesgo cardiovascular. Rápidamente aquí pone este esquemita,
¿verdad? En donde, les digo, tan estudiada está y tan conocida está esta hipercolesterolemia familiar, que ya incluso están descritas los niveles donde se encuentran las mutaciones, fíjense. Mutaciones que podemos encontrar incluso desde la síntesis del receptor, transporte del receptor, incluso del retículo rugoso al Golgi, mutaciones en el receptor a nivel de la unión con la membrana, ¿sí? En el proceso de unión a las moléculas de las fositas, ¿verdad? De fositas de revestimiento, ¿sí? O incluso mutaciones a nivel del proceso de reciclado en el endosoma. Entonces, ya las mutaciones que nos conllevan a alteraciones en el receptor del LDL lo podemos tener en muchísimos niveles dentro de la célula como origen. O sea, el descubrimiento del rol crítico de este LDL en los receptores, pues obviamente nos trajo como consecuencia que se creara una gran investigación para poder buscar la manera de disminuir este colesterol en plasma que se encuentra elevado porque no tenemos receptores LDL, ¿verdad? Y una de las estrategias y uno de los medicamentos más socorridos en la actualidad, ¿verdad? Porque se receta mucho dentro de los tratamientos cardiovasculares, ¿verdad? Es una familia de medicamentos que se llaman estatinas. Yo creo que ya lo habrán escuchado por ahí con algún tío, o con el abuelito, o con el papá, ¿verdad? Que está tomando pravastatina, simvastatina, lovastatina, atorvastatina. Este grupo de medicamentos se llaman estatinas y tienen un efecto inhibiendo una enzima, ¿sí? Suprimiendo la síntesis de colesterol por inhibición de una enzima que se llama hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Entonces, al tener una disminución de síntesis de colesterol dentro del citoplasma del hepatocito, pues obviamente vamos a suprimirla, vamos a tener una menor liberación, pero también el efecto de inhibición de esta enzima también conlleva a un aumento en la producción de receptores de LDL y esto ayuda a que el hepatocito capte más LDL y no tengamos tanto colesterol circulando en la sangre. Entonces nos da ese beneficio. Este grupo de medicamentos o estatinas, un buen beneficio suprimiendo la síntesis de colesterol dentro del hepatocito, en el citoplasma, por esta inhibición enzimática y también nos conlleva a un incremento en el número de receptores de LDL. ¿Ok? Pasamos al siguiente grupo, enfermedades asociadas con defectos en enzimas. Y este es el apartado más grande, uno de los más grandes de los trastornos mendelianos, porque pues, engloba todos los errores innatos del metabolismo. Tenemos las enfermedades lisosómicas, ¿verdad? Solo para volver a comentar y no lo olviden, los lisosomas pues, son elementos importantes pues, dentro del aparato digestivo, ¿sí? Dentro del aparato digestivo en la célula, ¿verdad? Todas las enzimas que se encuentran en los lisosomas pues catalizan muchas reacciones químicas, obviamente, de metabolismo, de digestión, ¿verdad? Los lisosomas pueden recibir moléculas para digerir, ya sea del exterior, o sea, del espacio extracelular, que se le llama heterofagia, como ejemplo la fagocitosis, o puede recibir elementos mismos de la célula para su autodigestión, que es a lo que se le llama autofagia. ¿Cuál es la base de todos estos trastornos enzimáticos? Pues la base de todos estos trastornos enzimáticos, pues definitivamente que es una deficiencia de una enzima. Entonces, si tenemos una deficiencia de una enzima, pues va a haber un bloqueo en las reacciones y va a presentarse un acúmulo de sustratos dentro de los lisosomas. Entonces, en este grupo de defectos o trastornos enzimáticos, pues tenemos los trastornos lisosomales o las lisosomopatías. ¿Sí? ¿Qué conlleva en la clínica? Que los lisosomas empiezan, bueno, más bien en el aspecto ultraestructural, que los lisosomas empiezan a engordar, 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 se empiezan a distender por productos almacenados que no se pueden metabolizar. Y todo esto pues, va a tener repercusiones en todo el resto del funcionamiento celular,
Va a empezar la célula a batallar con su metabolismo normal, porque el lisosoma lo requiere para otras cosas, no nomás para metabolizar lo que le llega de afuera. También tiene que destruir proteínas anómalas, también tiene que destruir organelos viejos. Entonces, esto no lo puede hacer y empiezan a acumularse, ¿sí? Empiezan a acumularse elementos que generan toxicidad, daño celular, radicales libres y al final la célula termina muriendo, ¿verdad? Entonces, esta es la base de los trastornos enzimáticos, principalmente albergando a los lisosomas como responsables por un defecto enzimático y acúmulo de sustratos de moléculas que no se pueden metabolizar. Dentro de los trastornos enzimáticos, pues tenemos los errores innatos del metabolismo. Ahí está la larga lista, ¿verdad? Vean cuáles son las carencias enzimáticas que están descritas, cuáles son los principales metabolitos involucrados, ¿verdad? Tenemos glucogenosis, esfingolipidosis, sulfatidosis, mucopolisacaridosis, mucolipidosis. Es una larga lista, ¿verdad? Vamos a revisar, les digo, entre los raros, los menos raros. Vamos a platicar primero de aquí de un grupito de enfermedades que no son tan comunes en nuestro país, para empezar. Aparte de que son raras, todavía sí suelen ser un poquito más raras, porque no suelen presentarse en nuestra ubicación, ¿verdad? En nuestro territorio, son más de allá de Europa, ¿verdad? Por el tipo de personas al que bueno, a que heredan la mutación y que solamente entre ellos tienen descendencia, ¿verdad? Esas son enfermedades que se quedan en ese grupo de personas predominantemente. Tenemos la enfermedad de Tay-Sachs. ¿Cuál es la bronca con la enfermedad de Tay-Sachs? Pues es una deficiencia de la subunidad alfa de la exosaminidasa. Entonces, en esta enfermedad no podemos catabolizar una molécula llamada gangliósido GM2. Es una enfermedad prevalente en los judíos, específicamente en Europa del Este, que se les conoce como judíos askenazes. Prácticamente esta exosaminidasa se encuentra ausente en los tejidos y se gangliósido GM2 en muchos lugares, como en el corazón, en el hígado, ¿sí? En el vaso, en el sistema nervioso, ¿sí? Pero fíjense, lo más complicado de esta enfermedad de Tay-Sachs, ¿verdad?, es el aspecto del involucramiento.